Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de opinión, bienvenidos a Tecosetes. La Champions ya es historia para el Valencia. Apenas 6 encuentros ha durado ese sueño europeo que tanto esfuerzo supuso a lo largo de la pasada temporada. Y el Valencia está fuera de la Liga de Campeones porque él solito se lo ha ganado. Cuando más fácil lo tenía, el equipo, recuerden, hizo el ridículo en Bélgica ante el Gent, disparando a puerta por primera vez en el minuto 80 de partido. El conjunto blanquinegro no merece estar entre los 16 mejores equipos del continente y ya veremos si es capaz de dar la cara en la Europa League, que sinceramente, viendo cómo se ha quedado la competición y el nivel de sus rivales, hoy por hoy, lo dudo mucho. El miércoles en Mestalla quedó patente que los futbolistas no están dando la talla. El paraguas de Nuno ha desaparecido y sin él las vergüenzas de los jugadores han quedado al descubierto. Nuno era solo una parte del problema, pero no el único, como muchos quisieron hacernos creer. A excepción de Jaume Domènech, que está descomunal, ninguno de sus compañeros muestra el mínimo nivel exigible. Aquellos que la temporada pasada demandaban a gritos cantidades astronómicas para renovar su contrato, hoy deambulan sin pena ni gloria por el césped. Y veremos si Neville es capaz de darle la vuelta a una situación que cada día parece más enrevesada. El idioma además no juega a su favor. El vídeo de este portal web, el vídeo del desmarque, en el que el técnico inglés hace bajar de una grúa a un empleado del club para explicar un simple ejercicio de entrenamiento, es una muestra más de que la comunicación no es fluida y el tiempo, sin embargo, se nos está echando a todos encima. El margen de error se ha agotado, la competición no para y el domingo el Valencia visita un estadio complicado como es el de Ipurúa. Allí, en tierras vascas, todo lo que no sea una victoria agravaría la crisis de una entidad que con la mano en el corazón no sé hacia dónde se dirige. Espero que hoy en la Junta General de Accionistas la presidenta Lei Jun nos aclare el rumbo que pretende coger el club, porque sin duda con el actual, el fracaso, lamentablemente, parece asegurado.